Vamos a entablar contacto con la psicóloga y sexóloga villamariense Noelia Benedetto para ampliar un poco más la información respecto de este tema que vino a sacudir un poco en general el ámbito social en relación a la incorporación de un tercer género o una nueva posibilidad de identificarse más allá de, reitero, este binomio masculino y femenino. Noelia, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Germán Giachero te saluda. Buenas noches, ¿cómo va Germán? Buenas noches a todos y a todas. Muy bien, gracias por atendernos, Noelia. Bueno, a ver, en principio, de modo personal, ¿cómo lo tomaste a esta decisión del gobierno argentino que se ajusta obviamente a la ley de identidad de género? Bueno, me parece un gran avance, digamos, que el Estado argentino se pronuncie en materia de ampliación de derechos y que justamente vaya más allá de lo que son los binomios hegemónicos varón-mujer, ¿no es cierto? Entonces me parece que este tipo de reconocimientos de realidades que ya existen, ¿no? Digamos, la ley siempre va después de las existencias, ¿no? Pero bueno, es necesario que las existencias muchas veces, las trayectorias vitales de las personas se colectivicen y realicen todo tipo de luchas y los activismos para estos reconocimientos, digamos. Generalmente pasa esto, ¿no? Digamos, hay una movida que genera cosas, que empieza a resonar y, bueno, viene el reconocimiento. A mí me parece una gran noticia. Noelia, a ver, en principio, y aprovechando que estamos con vos teniendo esta charla, me gustaría que hagamos alguna diferenciación de conceptos, porque me parece que existe una gran confusión, o por lo menos hay algunos equívocos, algunos yerros y algunas confusiones también en términos generales respecto de los conceptos de género, de sexo, y a partir de allí se generan, me parece, algunos conflictos en materia de interpretaciones. No sé si lo percibís de esa forma, pero en principio, digo, en el DNI figura, o hasta el momento figuraba sexo masculino y femenino. Ahora está la opción de la X. ¿Pero estamos hablando de sexo o estamos hablando de género en todo caso? Estamos hablando de identidad de género. O sea, ahí es donde empieza la confusión, porque si quisieran de repente hacer referencia al sexo, habría que poner o bien lo genital, o bien lo gonadal, o bien lo cromosómico. Entonces, en ese sentido, la categoría o el campo a completar en el DNI está mal planteado. Pero de lo que estamos hablando es justamente de la identidad autodeterminada de género. Bien, entonces, sexo tenemos que descartar, digamos, lo masculino y lo femenino. Parece una obviedad, pero persiste, me parece, esta duda en forma bastante común, ¿no? Sí, es que, bueno, a ver, hay toda una educación y todo un planteamiento en función de varios binomios, ¿no? De lo que sería el sexo mal llamado biológico, ¿sí? Porque en realidad cuando una persona nace o cuando una persona se la ve en una eco, lo que se hace es un diagnóstico médico donde se le asocia a esa genitalidad un sexo, ¿no? Básicamente. Y en función de eso también se le empieza a sociabilizar asociándole alguna identidad de género. Resulta que, bueno, la persona en realidad puede autopercibirse o no conforme a la genitalidad que porta, desconociendo la cuestión gonadal y desconociendo la cuestión cromosómica. Por eso después también, a lo mejor en algún estudio genético o en algún tipo de intervención de la medicina, esa persona se da por enterada de que puede ser intersex. De hecho, entre el 1.6 y el 3% de la población es intersex. Digamos, hay una frase hecha que dice que es la misma proporción de personas pelirrojas que habitan en el mundo. Entonces, si conoces a una persona pelirroja, probablemente también conozcas a alguna persona intersex. Entonces, eso tendría que ver con el sexo, ¿sí? Después viene la cuestión de la identidad autodeterminada o autopercibida de género. ¿Qué es eso? Es cómo yo me siento, ¿sí? Es una vivencia interna, subjetiva, súper individual y que responde justamente a estas categorías de mujer, varón, persona no binaria, mujer cis, varón trans, mujer trans, género fluido, genderqueer. O sea, eso en realidad va a ser una respuesta muy particularísima de cada persona. Y después, algo que ahí empieza la confusión también,
porque en esta presentación dice, bueno, ¿qué le importa al gobierno hacia quién se orienten las personas? Después está la orientación, que son dos tipos en realidad, la sexual, es decir, con quién mantengo encuentros sexuales, y la orientación afectiva, que es con quién me vinculo afectivamente. Estas pueden coincidir o no en realidad, claro. Pero, a ver, voy a bajarlo, digamos. Mi genitalidad, en principio, tiene que ver con una persona con vulva, ¿sí? Gonadalmente tengo ovarios, ¿sí? Cromosómicamente soy XX, mi identidad autodeterminada es mujer, como esas dos cuestiones coinciden, soy una mujer cis, y mi orientación sexual, que es hacia varones, es heterosexual, ¿sí? Y mi orientación afectiva, que también es hacia varones, es lo que se llama heteroromántica, ¿sí? Bien. Esa es toda la categorización. Bien, igual de todas formas coincidirás quizás que hay toda, a ver, una especie de pautas culturales y sociales arrastradas de muchos años que por ahí vuelve un poco difícil o complejo, ¿no? Toda esta nueva terminología y conceptualización que quizás, más que nada por desconocimiento, ¿no? Mucha gente termina priorizando. Mucha gente, incluso muchos funcionarios políticos, la cuestión de la orientación sexual encima de cualquier otro tipo de concepto que vos mencionabas muy bien recién. Sí, porque ahí me parece que empieza el tema, ¿no? Digamos, el pánico moral se desarrolla alrededor de qué hacen las personas entre la genitalidad que portan y la identidad con la que se autodeterminan. A ver, todos y todas y todes hemos sido socializados en lo que se llama la matriz heterosexual, ¿sí? Que quizás esto de lo heterosexual genera confusión, digamos, pero tiene que ver justamente con estas divisiones, ¿no? De a dos, varón, mujer, si pensamos en el sexo XX, XY, y la orientación puede ser heterosexual, la cual va a tener un límite de respetabilidad mucho más alto que si mi orientación es homosexual, ¿no es cierto? Por toda la cuestión de discriminaciones, violencias asociadas, invisibilizaciones. Entonces, cuando alguien se separa en algún punto de estos justamente binarismos, se distancia en algún punto, es donde empieza a encarnar una trayectoria vital disidente, la cual es justamente objeto de un montón de situaciones de las que mencioné anteriormente, ¿no? Vulneraciones en principio. Entonces, es una realidad que una gran mayoría estadística probablemente adhiera o se acerque en algún punto a esta matriz heterosexual. Pero también hay realidades, y ahí empieza el tema de justamente la existencia, es lo que antecede a esto y es lo que permite que estas realidades impacten en las cuestiones legales y en las normativas de las sociedades, son un hecho, ¿no? Entonces, nuestra educación generalmente es binaria, ¿sí? Toda la cuestión administrativa, todo el pragmatismo administrativo es binario. Pero eso no quiere decir que no haya otras existencias. Y me parece que darles lugar y justamente hacerles un reconocimiento de la posibilidad de ser visibilizadas y esta ampliación de derechos es un primer paso. No está acabado, ¿no? Digamos, pero es un primer paso. Noelia, te hago la última consulta y te pido una respuesta breve en función del tiempo. Por ahí he leído que te presentás como psicóloga y sexóloga con perspectiva de género. Sí. Muchas veces se suele identificar el concepto de ideología de género con perspectiva de género. ¿Es lo mismo? ¿Hay diferencias? ¿Hay matices? No, no es lo mismo, claramente. Cuando quieren peyorativizar esto, digamos, los estudios de género justamente tienen que ver, digamos, con postulados teóricos que lo que hacen es empezar a hacer análisis en relación a justamente las asimetrías que hay entre las diversas personas en función de sus identidades autodeterminadas, donde claramente hay una jerarquía superior del varón cis heterosexual por sobre todas las otras trayectorias vitales, ¿no? Cuando hablamos justamente de ideología, hace referencia a una especie de invento y de cuestión para manipular algún tipo de sector de la población y demás, digamos,
no tiene que ver con una ideología. De hecho, a ver, las ideologías no necesariamente van a estar estructuradas en postulados y va a haber cátedras. O sea, yo soy docente de la Universidad Nacional de Córdoba, de una cátedra de terapia sexual con perspectiva de género. Si esto fuera una ideología, como plantean, probablemente no tendría lugar en las casas de estudios. Noelia, te agradecemos el contacto. Muchas gracias por la información. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches a todos, a todas y a todos. Gracias, Noelia Benedetto, psicóloga y sexóloga con perspectiva de género, haciendo referencia a la institución del documento no binario. Hacemos